Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar el concepto de desplazamiento. Estamos entrando a la parte de cinemática correspondiente a las temáticas de física, y además vamos a ver lo que es el concepto de posición. ¿Qué es la posición? La posición es la ubicación que tiene un punto en el espacio. Ejemplo, aquí tenemos un punto A, entonces yo puedo establecer cuál es la ubicación de ese punto A en el espacio, que es lo que se define como posición. Entonces, para ubicar ese punto en el espacio necesitamos de un sistema de referencia para poderlo ubicar y de una medida o una métrica. En este caso, si yo quiero ubicar este punto en el espacio, lo podemos hacer mediante un plano cartesiano. Yo voy a trazar aquí el plano cartesiano como vimos nosotros en el caso de los vectores. Yo puedo dibujar acá mi plano cartesiano a partir de esta relación. Aquí tendríamos nuestro eje Y, y seguidamente vamos a hacer aquí a dibujar nuestro eje X. Entonces aquí tenemos el eje Y aquí tendríamos el eje X. Entonces, a partir de este plano cartesiano que establece una métrica, podemos establecer cuál es la ubicación de ese punto. Miremos que aquí estaría a 1, 2, 3 espacios. A 3 espacios estaría el punto en dirección X. Estos serían 3 espacios, o podríamos decir que son 3 metros, ¿cierto? Y en dirección Y sería 1, 2 y 3 espacios o 3 metros en dirección Y. Miren que aquí concuerda este puntico que tenemos acá. En ese caso, ¿cómo sería la ubicación de ese punto? La ubicación de ese punto estaría dada por el vector que vamos a dibujar acá. Este es nuestro punto de referencia y trazamos desde el origen de nuestro sistema de referencia hasta donde se encontró el puntico, el vector de posición. Esto sería el vector de posición, que lo vamos a representar con una R de ese vector, de ese punto A. Entonces, de esta forma podemos ubicar un punto en el espacio. Necesitamos de un sistema de referencia, que sería el plano cartesiano o los ejes coordenados, y una medida. Mire que aquí tenemos 3 metros y hacia acá 3 metros. Entonces, de esa forma podemos ubicar un punto en el espacio. Entonces, eso es lo que nos representa la posición de un punto o un objeto en el espacio. Ok, esperamos que eso quede claro ahí. Vamos a borrar esto para explicarle lo que es el concepto de desplazamiento. Entonces, seguimos nuevamente con el punto A. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento consiste en cuando un objeto cambia su posición, se dice que hay un desplazamiento. Si nosotros queremos ir de este punto A, que hemos marcado ahí, a este punto B, que hemos marcado acá, debemos de hacer un desplazamiento de este punto A al punto B. Ejemplo, para ponerlo más en contexto, supongamos que este punto representa su casa. Aquí está usted en su casa. Y este punto B es la tienda del barrio. Entonces usted va a hacer una compra a la tienda del barrio. ¿Qué necesita usted? Necesita desplazarse hasta la tienda del barrio. Pero probablemente usted haga esto. De pronto usted cogió por la calle derechito. Después que llegó a la calle, subió por la carrera. Luego siguió nuevamente por la calle. Siguió por la calle. Luego subió por esta otra carrera. Y siguió subiendo por la carrera, y luego llegó a la calle y dobló hacia la tienda. Usted hizo todo este recorrido para llegar desde su casa a la tienda. Esa es una posibilidad que tiene usted ahí. Ahora, nosotros podemos dividir esto en unos segmentos. Miren que aquí tenemos esta parte de aquí, este sería otro segmento, hasta acá sería otro segmento, hasta aquí sería otro segmento, este acá sería otro segmento, acá otro segmento y otro segmento. ¿Cuántos espacios o segmentos hemos avanzado? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si cada segmento de esos tiene un valor de 1 metro, podríamos decir que esa distancia que se recorrió para ir desde la casa a la tienda, esa distancia recorrida sería ¿de cuánto? Si cada cuadrito de eso equivale a 1 metro, entonces la distancia recorrida sería en este caso de 7 metros. Toda esa distancia que recorrimos para ir de la casa a la tienda sería de 7 metros. Esa distancia recorrida también se le conoce en física como recorrido. También se le suele mencionar como recorrido. O sea que el recorrido, ¿de cuánto fue en este caso? De 7 metros. ¿Listo?
Hasta ahí vamos bien. Entonces mire que contamos, estos tramos son todos iguales. Estos tramos son todos iguales, son iguales. Y contamos desde el punto A al punto B, que fueron 7 tramos. Si cada tramo tiene 1 metro, entonces la distancia recorrida fue de 7 metros. Bueno, esa es la distancia recorrida. Pero ¿qué es el desplazamiento? Físicamente el desplazamiento es la distancia más pequeña que hay entre el punto A y el punto B. De esa misma forma se define en las matemáticas la distancia entre dos puntos. La distancia más pequeña entre el punto A y el punto B sería el desplazamiento. En física, ¿cómo representamos ese desplazamiento? En física el desplazamiento estaría representado por el vector que va desde el punto A al punto B. Voy a dibujarle ese vector. Entonces yo voy a hacer el dibujo de ese vector. Nuestro vector sería el siguiente. Este vector que va desde el punto A, sube desde el punto A y llega hasta el punto B, sería nuestro desplazamiento. Este vector que está aquí, que acabo de dibujar en verde, es nuestro desplazamiento. Llamemos este vector R. Se representa como un vector desplazamiento. Ese es nuestro vector desplazamiento. La distancia que hay del punto A al punto B, dada por la magnitud de ese vector, es lo que se conoce como desplazamiento. Es la distancia mínima que hay entre esos dos puntos. ¿Esa distancia la podemos determinar? Sí, podemos hallar cuánto vale ese vector. Acuérdese que todo vector tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Yo voy a dibujar aquí la componente en X y la componente en Y. Miren que voy a completar acá esta distancia aquí, que sería horizontal, que hemos avanzado, sería la componente en X, y esto que voy a avanzar aquí de forma vertical sería la componente en Y. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. ¿Podemos saber cuánto vale cada una de ellas? Claro, si seguimos el mismo proceso de división, vamos a mirar que de aquí a aquí hay una división, aquí habría 2 divisiones, aquí habría 3 divisiones y aquí esta sería la cuarta división. Entonces, como habíamos dicho, si cada división de esta equivale a 1 metro, podemos decir que esta distancia de este lado serían ¿de cuánto? De 4 metros. Ahora miremos en esta dirección. Miren que de aquí a aquí hay una, de aquí a aquí hay 2 y de aquí a aquí hay 3. Hay 1, 2 y 3 divisiones. Podemos decir que esta distancia de aquí a acá es ¿de cuánto? De 3 metros. Esto vale 4 metros y esto vale 3 metros. Si miramos acá, este es nuestro vector, este sería la componente en X, este sería la componente en Y. Por Pitágoras podemos hallar cuánto vale nuestro vector desplazamiento, que sería igual, por Pitágoras, acuérdense, raíz cuadrada de 4 metros cuadrados, que sería uno de los catetos al cuadrado, más 3 metros, que sería el otro cateto al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Desarrollamos esto. Ya sabemos que 4 al cuadrado significa multiplicar 2 veces el número 4. 4 por 4, 16 metros por metros, daría metros a la 2. Más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 metros por metros, daría metros a la 2. Aquí hay un proceso de adición o de suma. Sumamos a ver cuánto daría. 16 más 9, ¿cuánto daría? Algunos de ustedes habrá dado que es igual a 25. 25 metros cuadrados. Estos dos no se suman porque estos son las unidades. Están diciendo que las unidades son metros cuadrados. Ahora aquí tenemos un radical. Para hallar el radical hay que buscar un número que multiplicado 2 veces de 25. ¿Cuál sería ese número que multiplicado 2 veces daría 25? Ok, sería 5 metros. Ya este 2 no aparece porque una letra que multiplicado 2 veces de m a la 2 sería m por m. Entonces, ¿qué significa? Que la distancia que hay del punto A al punto B es ¿de cuánto? De 5 metros. Es decir, que el desplazamiento, en este caso, el desplazamiento fue ¿de cuánto? El desplazamiento fue de 5 metros. Miren que son distintos. Miren que son distintos. Esta es la distancia que se recorrió y este es el desplazamiento. El desplazamiento es más corto que la distancia que se recorrió. Entonces ese es el concepto de distancia recorrida y el de desplazamiento. Bueno, ahora vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero vamos a utilizar ahora un sistema de referencia como hicimos hace un momento. Quiero que no se olviden de este dato. Aquí dio 4 metros, miren que aquí dio 4 metros y de este lado nos dio ¿cuánto? 3 metros. Voy a borrar esto
y vamos a seguir trabajando de la siguiente manera. Espero que no haya dudas, cualquier duda se les va a responder más adelante. Borramos por acá, borramos por acá, borramos por acá. Listo, vamos a hacer ahora, a ubicar esto en el plano cartesiano. Vamos a hacer la ubicación de estos puntos en el plano cartesiano para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a colocarlo por acá, un poquito separado para que podamos ver. Este sería nuestro eje Y. Vamos a alargar un poquitico más. Este es el eje Y, ya sabemos que este es el eje Y. Y aquí les voy a dibujar el eje X. Listo, este es nuestro eje X. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer cuáles serían las coordenadas de este punto. Ya sabemos que este punto representa la casa o el punto A. Voy a borrar la palabra casa. Este representa la tienda. Voy a borrar aquí la palabra tienda. Pero todos los puntos, cualquier punto en el plano cartesiano, recuerde que un punto en el plano cartesiano tiene una coordenada X, Y. Cada punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, voy a hacer aquí la subdivisión para saber qué coordenada tiene cada uno de los puntos. Miren que aquí las divisiones todas son del mismo tamaño. No hay ninguna que sea más grande que la otra. Todas son del mismo tamaño. Hay que tener en cuenta esto al momento de hacer los dibujos. Todas son de igual tamaño, ¿cierto? Entonces, este punto, vamos a llamarlo el punto 1. Si es el punto 1, va a tener un X1, un Y1. Este va a tener un X1 y un Y1. ¿Cuál sería el X1? X1 para este punto, ¿cuánto valdría? Sería, comenzamos aquí 0, sería 1 y 2. Aquí este punto vale 2. O sea que X1, ¿cuánto vale? Vale 2 metros. Ahora, el Y1, ¿cuánto vale? Aquí este también va a tener un Y1. El Y1 se mide de estos lados, ¿cierto? De este lado se va a medir lo que sería el Y1. Entonces, el Y1 de este lado, bueno, aquí me va a quedar un número decimal porque quedó un poquito bajo. Aquí el Y1 sería hasta aquí, que sería 1 y medio, daría 1.5. Daría 1.5 metros. El Y1, listo. Entonces, X1 dio 2 metros, Y1 dio 1.5 metros. ¿Por qué? Porque tenemos hasta aquí 1 y como llegamos a la mitad sería 1.5 metros. Estamos refiriéndonos a la coordenada de este punto. Mire que vendría por acá en esta dirección. Listo. Ahora vamos a buscar las coordenadas de este punto. Este es nuestro punto B. Va a tener una coordenada X2 y una coordenada Y2. ¿Cómo hallamos la coordenada X2? Miren, sería esta coordenada la que viene por aquí, 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 y llega hasta acá. ¿Cuánto vale esta coordenada? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto vale 6, o sea que X2 vale 6 metros. Y ahora, ¿cuánto vale Y2? Hay que contar de aquí hacia arriba. Contemos por acá. Aquí sería 1, 2, 3, 4, y llegaría por aquí. Miren que llegó por aquí. Aquí les voy a hacer la guía para que vean que llegó hasta por aquí. ¿Esto sería qué? Si aquí es 4, este sería 4,5 porque está en toda la mitad. Entonces aquí Y2 sería 4,5 metros. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que estas son las coordenadas del punto A y estas son las coordenadas del punto B. ¿A partir de qué? De este sistema de referencia. Ahora, la distancia que hay de aquí hasta acá se llama también... Ya habíamos hablado que esa es la componente en X del vector R, pero también se le llama el desplazamiento horizontal o el desplazamiento que se obtuvo del punto A hasta llegar acá. Ese desplazamiento, ¿cómo se representa? Se representa por delta de X, porque también en los textos se representa el desplazamiento de esta forma. Esta letra se llama delta de X. Delta, que representa, siempre que veamos este símbolo en matemática, representa el cambio de un valor final menos un valor inicial. ¿Quién es el valor final? X2. Valor inicial, X1. Lo podemos hallar porque sabemos cuánto vale X2 y sabemos cuánto vale X1. ¿Cuánto nos daría eso si reemplazamos? Miren, X2, ¿cuánto vale aquí? 6 metros menos X1, ¿cuánto vale X1 acá? 2 metros. Hacemos la operación. 6 menos 2, ¿cuánto daría? 6 menos 2 daría 4 metros. Miren que nos dio
Lo mismo que nos había dado anteriormente. Esto nos dio de este lado 4 metros. Ahora miremos aquí, de este punto que tenemos aquí a este punto que tenemos acá, también hay un desplazamiento vertical que se llama como delta de Y. De este punto a este punto donde se movió el vector, hay un desplazamiento delta de Y. Recuerden que ese delta significa una diferencia entre un valor final menos un valor inicial. Miremos el gráfico, cuánto vale Y sub 2. Y sub 2 vale 4,5 metros, sería 4,5 metros menos el valor Y sub 1, que vale ¿cuánto? 1,5 metros. 1,5 metros. Si hacemos la diferencia, 5 menos 5, 0. 4 menos 1 daría 3. 3,0 metros, que es lo mismo que decir 3 metros. Miren que aquí nos dio lo mismo que nos había dado antes. Es decir, que si trabajo con el plano cartesiano o si trabajamos como hice al principio, va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces como habíamos dicho, en el eje horizontal nos dio igual que antes, el desplazamiento fue de 4 metros, en el eje vertical el desplazamiento fue de 3 metros, y el desplazamiento total, que está dado por el vector R, sigue siendo los mismos 5 metros que nos dio ya. ¿Ok? Ese es el concepto de desplazamiento. Entonces podemos hablar de que este desplazamiento tiene un desplazamiento horizontal y tiene un desplazamiento vertical. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto, que es el que ustedes van a aplicar en el taller que se les va a mandar, que es el concepto de velocidad media. Velocidad media. ¿Y qué es la velocidad media? ¿Qué es la velocidad media? Ya sabemos que para ir del punto A al punto B, o para ir de la casa a la tienda, tenemos que hacer ese recorrido, ese desplazamiento, pero eso lo hacemos en un determinado tiempo. Es decir, que nosotros vamos a emplear un tiempo para hacer ese desplazamiento. Entonces, cuando tenemos en cuenta la razón entre el desplazamiento que se realizó y el tiempo en que se hizo, estaríamos hablando de una velocidad media. Entonces, la velocidad media, vectorialmente, la velocidad media se define como el cambio en ese desplazamiento por unidad de tiempo. Es decir, un R2 menos un R1. Recuerda que estos R que te estoy colocando aquí es el vector de posición a cada uno de los tiempos sobre el intervalo de tiempo que haya transcurrido, que puede ser desde un T sub 2 a un T sub 1. Ejemplo, en nuestro caso, supongamos que para ir a la tienda, usted se demoró para ir a la tienda 2 segundos. Claro que sería un tiempo bastante pequeño para ir a la tienda, sería muy rápido. Pero supongamos que para ir de la casa a la tienda yo demoré 2 segundos haciendo ese recorrido. ¿Cuál sería la velocidad media en este caso? Mi velocidad media en este caso sería igual al desplazamiento que hicimos nosotros, que fue de ¿cuánto? Fue de 5 metros dividido en el tiempo que se haya empleado. ¿Cuántos tiempos se dijo que se empleó? 2 segundos. Entonces, si yo divido esto, daría 2 entre 5, daría 2,5. Arriba queda metros y debajo queda segundo. Es decir, que la velocidad media en ese caso sería de 2,5 metros por segundo. Ahora, podemos hablar de una velocidad media en el desplazamiento horizontal. Si vamos a hablar de una velocidad media en dirección horizontal, sería el cambio en la posición horizontal sobre el tiempo delta de t. ¿Cuánto nos dio el cambio en dirección horizontal? Nos dio 4 metros, serían 4 metros, dividido entre el tiempo, que serían los mismos 2 segundos, porque demoró los mismos 2 segundos. ¿Cuánto daría? 4 entre 2, daría 2 metros por segundo. Recuerden que las unidades de velocidad serían metros por segundo. Si queremos averiguar cuál fue nuestra velocidad media en dirección vertical, en dirección Y, nuestra velocidad media en dirección Y sería, esta sería en X, esta sería en dirección Y, sería igual al cambio en la posición o desplazamiento por unidad de tiempo. En Y, ¿cuánto fue nuestro desplazamiento? 3 metros. Y el tiempo sigue siendo el mismo, porque el tiempo empleado son los mismos 2 segundos. Y divido 3 entre 2, ¿cuánto daría? 1,5 metros por segundo.
Entonces, este sería la velocidad media en Y, este sería la velocidad media en X y este sería la velocidad media como tal, para ir del punto A al punto B. Entonces miren que este es el concepto de velocidad media o velocidad promedio. Pero no siempre va a ser una distancia dividida por un tiempo, porque hay diferentes formas de mirar el crecimiento de la velocidad. Ejemplo, si tenemos esta planta, podemos mirar cuánto ha crecido la planta en número de días. Podemos hallar cuál es la velocidad de crecimiento de la planta tomando la distancia que ha crecido y la dividimos por el número de días. Eso me daría la velocidad de crecimiento o la rata de crecimiento. Y recuerde que este tiempo lo podemos tomar en minutos, en segundos, en horas, en días, en meses, en años. Son unidades de tiempo. Dentro del trabajo que se les va a pedir, se les pide hallar cuál es la velocidad promedio de crecimiento del contagio a nivel de la región, de la zona. Entonces en ese caso pueden mirar cómo podrían hallar, cómo podrían calcular esto. Recuerden que es un cambio que se está dando en un tiempo que se está dando. Siempre es un cambio de una variable en el tiempo en que se da ese cambio de la variable. Entonces esto era lo que se quería explicar, el concepto de velocidad media y el concepto de desplazamiento. Cualquier duda vamos a estar aclarándolas por medio del WhatsApp que tenemos para cada uno de los cursos. Bueno, muchas gracias.